Bienvenidos. Profe Goy se fue, entonces, doctor Orlando, bienvenido. La idea es que vamos a hablar en el día de hoy a través del programa de cuidado intensivo de la Nacional de SRA en paciente oncológico pediátrico, que es el trabajo de grado de Orlando, para que ustedes se enteren un poco de este tema que es un poco infrecuente para algunos grupos, pero que en otros es muy frecuente y que han tenido que aprender muchas cosas, y Orlando va a tratar de darles esa información. Entonces, bienvenidos a todos. Orlando, todo tuyo el auditorio. Muy buenas noches. Como pueden escucharme, mi nombre es Orlando Mizar. Ante todo, pido excusas por el atraso y un poco de excusas por las interferencias. Son ajenas a mí realmente, del ruido que se escucha de fondo. A los que no me conocen, mi nombre es Orlando Mizar. Soy fellow de cuidado intensivo de segundo año de la Universidad Nacional. Y del tema del que vamos a hablar, vamos a hacer unas definiciones sencillas, un curso de fisiopatología hacia SDRA y luego una proyección hacia el SDRA pediátrico, y después por último a lo que es nuestro tema en gran abordaje, el SDRA en paciente oncológico, y daremos unos datos que estarán orientados más que todo hacia algunos tips que nos van a ayudar y que son cosas como muy puntuales que van a ayudar a entender lo que es este manejo del paciente con SDRA oncológico pediátrico. Y por último daremos unas conclusiones. Entonces, dando una definición del SDRA, la consideramos como un síndrome clínico que consiste en edema pulmonar no cardiogénico y que está asociado a hallazgos de hipoxemia, una disminución de la capacidad residual funcional y de la distensibilidad pulmonar. Esto se asocia a múltiples condiciones clínicas que pueden ser neumonía, sepsis, trauma, quemaduras, la pancreatitis, la inhalación de tóxicos, transfusiones e inclusive la aspiración. Luego de este paso hablamos sobre la fisiopatología, y básicamente entendemos de que la fisiopatología está dada por una perturbación de la barrera epitelioendotelioalveolar a nivel del pulmón, y esto que va a generar a su vez, va a conducir a un edema pulmonar que va de mayor permeabilidad. Esto va a facilitar que la presencia de solutos y moléculas grandes como la albúmina van a entrar al espacio alveolar, y a la presencia de todos estos mediadores inflamatorios van a facilitar de que del endotelio vascular vaya una penetración adicional de presencia de leucocitos, y que van a su vez a favorecer una activación en la coagulación, y a su vez van a favorecer como un producto final la formación de filina en los capilares y en los alveolos. Esto a su vez va a llevar a que se manifieste el líquido de edema como tal, y cuando ya comienza a haber este proceso inflamatorio asociado, vamos a encontrar de que el paciente va a presentar, o la lesión va a favorecer un incremento en la degradación y agotamiento del surfactante, lo que va a llevar a pérdida de la forma de la integridad alveolar, y su posterior recuperación e inflamación de esta va a estar precedida por un proceso de fibrosis mediada por la proliferación de los fibroblastos. Nosotros ya cuando hablamos de SDRA pediátrico, antes de hablar de eso, casi toda la ciencia que hemos entendido ha sido muy enfocada hacia el SDRA de adulto, pero a partir del conocimiento y de ciertas características que debemos resaltar, encontramos que en pediatría también hay unas diferencias claras que debemos tener presentes, entre ellas que la formación de los cartílagos de la vía respiratoria es incompleta. Las resistencias de las vías respiratorias son mucho mayores debido a la misma reducción en el radio de la vía aérea,
que tienen una mayor distensibilidad de la pared torácica, y esto está asociado más que todo por la osificación de las costillas que se ven en el adulto y en el niño no, a que hay una menor maduración alveolar, hay mayor riesgo de remodelación vascular, esto está dado mayor por la resistencia vascular pulmonar que está presente en el niño, y debido en proporción a su tamaño, los requerimientos metabólicos del niño es mucho más alto. Estas características plantean de que haya una necesidad de un planteamiento de un consenso más orientado hacia la pediatría sobre el SDRA pediátrico. A nivel de los adultos se ha planteado el esquema, el consenso de SDRA. El último es el protocolo de Berlín. Sin embargo, a pesar de que ellos también extendían su aporte hacia pediatría, en realidad no hubo ninguna persona, ningún participante que experta en el área de pediátrica. Y eso hace de que nosotros hiciéramos todo aparte y formáramos nuestro propio consenso, y el consenso se publicó, el consenso de Pali, que se publicó en el 2015. Y hizo unas ciertas variaciones en comparación con el SDRA del adulto y el SDRA propiamente del recién nacido. Entonces, entre ellos excluyen las enfermedades pulmonares perinatales como tal, para entender de que esto es distinto de la dificultad respiratoria del recién nacido. Otra cosa importante es que el tiempo entre el insulto y el establecimiento del SDRA, para poder decir que es agudo, tiene que ser menor a 7 días. Y además de que este edema pulmonar debe ser descartado de que no sea por una falla cardíaca o por sobrecarga hídrica dada por una hipervolemia como tal. Se usaron unos criterios de oxigenación, de los principales, y a diferencia del adulto, también se hizo un aporte en los criterios de oxigenación, los niveles de saturación dados por la PAFI y la SAFI, y el índice de oxigenación, que no se encuentra en adultos. Este nos da la clasificación como tal si el SDRA es leve, moderado o severo. Otro hallazgo importante es que como tal el hallazgo radiológico fue dado más que todo por la presencia de nuevas opacidades en condición de una enfermedad parenquimatosa pulmonar, y que no necesariamente, a diferencia del adulto, en parte esto por la misma repercusión de que es más pequeño el pulmón pediátrico y podía generar más implicaciones en morbilidad, no tuviera, solamente era necesario la evidencia de una sola opacidad en una área del pulmón, y no toda como se explicaba previamente en el protocolo de Berlín y los protocolos anteriores. Se planteó que el índice de oxigenación o el índice de saturación, si no teníamos gases arteriales, pero lo importante de ello fue el aporte de la presión media de la vía aérea para la clasificación en el PALI, porque con ello nosotros ya tenemos no solo una interacción de la condición clínica del paciente, sino también del método invasivo en el que estamos sometiendo al paciente, y en este caso es una medición de la presión media de la vía aérea. Y de acuerdo a eso se hizo la clasificación, se hizo inicialmente si el paciente estaba sometido a un sistema ventilatorio invasivo o un sistema ventilatorio no invasivo. Y los pacientes que tenían sistema ventilatorio no invasivo, pues debían tener unos criterios para poderse considerar propiamente SDRA. Entre ellos que tuvieran un BiPAP o un CPAP mayor a 5 centímetros de agua, una PAFI menor a 300 o una SAFI menor a 264. Y a diferencia de esto, no había una clasificación de la gravedad, o sea, solamente dice que el SDRA es con sistema de ventilación invasiva. Pero en cambio, si nosotros proponemos en el sistema ventilatorio invasivo, que ya es un paciente ya en intubación, a ellos que sí podemos pedirle la presión media de la vía aérea, pues entonces lo clasificó dependiendo de si es con unas pequeñas diferencias entre oxigenación y saturación, entre leve, moderado y severo. Pero como tal, si vemos, los grupos no cambian.
Se incluyeron en estos grupos algunas consideraciones especiales, pues a pesar de que si habíamos dicho previamente, el paciente si tenía disfunción cardíaca asociada o hipervolemia, podían ser excluidos todos los demás grupos de cardiopatía. Pues no, en realidad aquí sí se trató de incluir las cardiopatías cianóticas y lo encontró como aquel paciente que cumple cualquiera de los criterios anteriores de SDRA, y además que los hallazgos radiológicos o los hallazgos clínicos que se hayan encontrado sean con un evento hipoxémico agudo para la cardiopatía cianótica. Igual cumple para la enfermedad pulmonar crónica, en el cual se debe caracterizar de que cumpla los criterios clínicos de SDRA y además presente un deterioro agudo de su línea base y cumple además los criterios de oxigenación propiamente del SDRA. Y si había disfunción ventricular izquierda, pues es que los hallazgos radiológicos y los hallazgos de oxigenación, si no eran explicados por la disfunción ventricular izquierda en un contexto de un paciente que posiblemente tenga un SDRA, pues era muy probable que era un cuadro clínico más dado hacia esta patología del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Uno de los problemas que se presentaron es que se planteó el consenso sin una evaluación previa. Entonces, algunos estudios trataron de proponer, pues se comenzó a tratar de hacer una validación del protocolo PALIC, y para eso se planteó el estudio PARDI, que es un estudio que abarcó aproximadamente 145 UCI en 27 países, y que tuvo un punto de corte entre 5 días a 10 semanas en un periodo de años entre 2016 y 2017, y que permitió hacer una evaluación en unos pacientes en las unidades de cuidados intensivos, 23.000 pacientes, a los cuales casi la mitad fueron recibidos con ventilación mecánica, y de esos 12.200, 744 pudieron identificarse como PARS, y de este grupo de PARS se pudieron hacer unas clasificaciones igual de severo, moderado, ventilación invasiva y leve. También hablaron sobre ventilación en casa en algunos casos. Pero sí es importante resaltarte que sí se pudo apreciar unos cambios en la mortalidad, especialmente a nivel del grupo de los severos, en comparación con el grupo, con los demás grupos. Esto al final nos favorece una conclusión de que el modelo PALIC se puede utilizar como un marco de atención internacional para la atención clínica y la investigación en el síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrico. Ahora sí vamos a hablar, ya teniendo esta introducción sobre el SDRA, hablaremos sobre el SDRA en el paciente oncológico. Nosotros vemos que el SDRA en el paciente oncológico se tiene muy poca información al respecto en sí, pero sin embargo sí es importante entender de que esto hace parte del grupo de los SDRA pediátricos de pacientes con condiciones de inmunosupresión, a lo cual también pertenecen los trasplantes, las cardiopatías, las enfermedades congénitas, las inmunodeficiencias, las infecciones reumatológicas y algunas infecciones como el VIH, o inclusive las que son inducidas por medicamentos. Y también vemos que hay varios frentes de atención en el paciente oncológico que pueden aumentar los riesgos para presentar SDRA. Entre ellos están lo que es los procesos de transfusiones, la inmunosupresión y esta inmunosupresión que conlleva a la presencia de más infecciones. Existe un incremento como tal de los ingresos en los pacientes oncológicos en la unidad de cuidados intensivos, y esto está dado más que todo porque hay una mayor supervivencia en los pacientes pediátricos, especialmente en el grupo de los pediátricos, y que se estima que fácilmente una unidad de cuidado crítico general puede llegar a tener en un momento dado o en el curso de un año alrededor de hasta del 5 al 15% de su unidad puede ser pacientes oncológicos. Y esto se hace importante, pues hace de que nosotros tengamos que entender este grupo
y conocer alguna de sus individualidades. Entonces nosotros vemos el contexto de la escena del paciente oncológico. Yo lo puedo resumir en esta tabla en gran medida. Pues si lo podemos ver, estos son los fenómenos que se enfrentan a todos los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de infección como tal, aunque las infecciones pueden estar más asociadas a gérmenes usuales, pero también hay un espectro amplio con respecto a los hongos. Los pacientes oncológicos se pueden enfrentar a trasplantes de médula ósea y esto puede conllevar de células madre, puede conllevar a fenómenos de aloreactividad que va a conllevar a posibles fenómenos pulmonares como la enfermedad de injerto contra huésped, fenómenos propiamente del injerto o el síndrome de neumonía idiopática. Las lesiones pulmonares como tal pueden llevar a disfunción endotelial, que es fácilmente favorecido por la sepsis y la microangiopatía trombótica. Y hay factores, aunque no hacen parte actuales de los criterios de SDRA, como tal la sobrecarga de líquidos, pues en teoría las condiciones de hipervolemia deberían de ser descartadas, pero a pesar de eso, algunas de las situaciones, como por ejemplo los derivados de productos sanguíneos o algunos medicamentos que se usan con algo de relatividad, en la quimioterapia los pacientes pueden favorecer a lesiones pulmonares como tal. Y otras causas que están más relacionadas con los tipos de fármacos, pero que manifiestan unos cuadros clínicos muy singulares en los pacientes oncológicos, como es la hemorragia alveolar difusa, la neumonía criptogénica organizada y la bronquiolitis obliterante. Hablaré de los más importantes, entre ellos resalto mucho la infección, que como había comentado ahorita, en los niños con cáncer son de una etiología múltiple y que muchas veces puede ser compleja. Pueden producir una morbimortalidad muy importante y más o menos la tasa de morbilidad relacionada con el SDRA es casi del 80% de los casos presentados. Debido a los largos periodos de ingreso hospitalario, pues los pacientes tienen mayor presencia de patógenos nosocomiales y eso hace que sea constituya una causa frecuente. El recuento de neutrófilos es orientativo para el espectro infeccioso, más que todo, pues la aparición de gérmenes oportunistas comienzan a aparecer cuando los neutrófilos están por debajo de 2000. Y el tratamiento empírico precoz se hace de mucha más importancia en ello, ya que genera un mayor impacto en la mortalidad y en la morbilidad de ellos. Inclusive se hace indispensable la necesidad de usar antibióticos, antivíricos y antifúngicos. Nosotros podemos ver que la identificación del germen, en este caso, dado por todas estas características que estamos viendo, se hace de una importancia, de un elemento muy importante para el tratamiento. En esta imagen vemos la importancia de la presencia de neutrófilos como tal. Si vemos que mayores a 500 neutrófilos, pues lo que uno va a encontrar son los gérmenes usuales de cualquier SDRA o una neumonía. Ya cuando bajan menores a 100, ya pues encontramos que el Pneumocystis jirovecii y los criptococos pueden estar presentes y el Aspergillus como tal muy importante. Los virus también son causa muy común de infecciones y de lesiones pulmonares agudas y que pueden evolucionar posteriormente a un SDRA y que también requieren una intervención y tratamiento para ello. El citomegalovirus de gran importancia que lo podemos contemplar, y el herpes virus humano también. Pero también lo podemos ver los virus usuales como el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, inclusive el parainfluenza. Aquí vemos en esta imagen que estoy contemplando acá, la imagen de un niño de 12 años con una leucemia linfocítica de células B, que al día 29 pues, presentó una consolidación en el lóbulo inferior acá bastante notoria, y que posteriormente evolucionaba a varios focos con densidades de vidrio esmerilado como tal,
y que esto ocurrió ya 4 meses después de establecimiento de la primera imagen y que ya se sospechó en este paciente, ya se hizo una intervención con tratamiento antifúngico y presentó una mejoría clínica. En los de abajo vemos un paciente con leucemia linfocito, leucemia linfocítica aguda que desarrolló fiebre y tos no productiva y que mostró también las opacidades bilaterales en parches en vidrio esmerilado sin derrame pleural, y que estuvo en este caso más asociado a infecciones condiciones del neumocitis jirovecii. Y en la última aquí vemos estos signos ya de cavitaciones que se también vio en un paciente con neutropenia febril y que estuvo relacionado más con la presencia de una tuberculosis. Aunque aquí quiero recordar una regla. Un paciente, si ustedes ven las imágenes que están viendo, son tomografías más que radiografías. Los pacientes que tienen síntomas respiratorios, fiebre, oncológico, y que tenga una radiografía normal, se hace pertinente la realización de una tomografía, pues muchos de los hallazgos imagenológicos que se encuentran en el TAC no se visualizan en las radiografías, no se pueden encontrar en las radiografías. Entonces, es un criterio importante la realización y optimización del uso de este recurso de la tomografía en los pacientes oncológicos. Pero entonces vemos que también buscamos el impacto de buscar quién es el que está generando este daño. Entonces, el mejor método para buscar el potencial agente causal de esas lesiones pulmonares son la fibrobroncoscopia más lavado alveolar como tal. No es una regla pero se tiene que sopesar mucho el riesgo-beneficio, perjuicio en los tratamientos en la realización de este procedimiento. Acá yo presento un estudio observacional prospectivo en el que estudio francés, en el que incluyó 148 pacientes con cáncer y de los cuales las conclusiones iniciales es que encontraban que una estrategia diagnóstica que no incluya la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar puede ser tan eficaz como la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar, sin exponer al paciente con deterioro respiratorio. Esto fue evaluado en esta revisión y encontraron de que la mortalidad, si uno la puede apreciar acá, fue muy similar en ambos grupos. Entonces, muchas veces se puede considerar que la intervención del tratamiento sin necesidad de lavado broncoalveolar puede considerarse. Pero nosotros vemos también, ya en estudios más dirigidos hacia niños, encontramos que sí puede tener una importancia, más que todo con relación al hallazgo de complicaciones pulmonares. Nosotros vemos en estos pacientes que se estudiaron, en este grupo que se estudió, aunque fue un grupo pequeño, fueron 18, que tenían signos de fiebre neutropenia con hallazgos respiratorios, hemoptisis, que se le realizaron lavados broncoalveolares y este grupo de 45, que se encontraron, de 72 niños, 18 niños que representan el 30% presentaron complicaciones como vemos acá. Pero la ventaja realmente que se encontró es que con el lavado broncoalveolar se alcanzaron sensibilidades diagnósticas muy altas y favorecieron a cambios en la intervención que se le estaba realizando al paciente. Ahora bien, ellos hacen unas consideraciones. Se debe realizar este estudio cuando ya, si tú has realizado hemocultivos, estudios de lavado gástrico, estudios de aspirado traqueal y no has encontrado un potencial germen de ello. Sí se ha encontrado que si no se ha encontrado en los hemocultivos, en los otros no se ha encontrado el germen, pues si se hace el lavado broncoalveolar se puede disminuir la mortalidad en un 20%.
pero también hay que entenderse que se debe no solo hacer el lavado broncoalveolar, sino que también que se tenga todos los recursos tecnológicos, o sea, no es para mandar gran y cultivo, sino para mandar ya estudios de panel viral o estudios de reacción en cadena polimerasa que ayudan a identificar el potencial germen que está desencadenando la patología. Y algo muy importante es que si se piensa hacer este lavado, debe realizarse de manera temprana. Entre la medida en que va pasando más el tiempo del paciente, va a incrementarse la mortalidad con el uso de los lavados broncoalveolares. Otro fenómeno que nosotros encontramos es lo que es referente a los derivados del producto sanguíneo, y para esto está más que todo las lesiones pulmonares asociadas a transfusiones. Este es un consenso del 2004. Lo traigo a colación porque es el más socializado. Entonces, básicamente, lo que trataba de enfocarse es que había las lesiones asociadas a transfusiones se caracterizaban por inicio agudo, hipoxemia, infiltrados bilaterales que no evidenciaran sobrecarga circulatoria o hipertensión auricular, y que el paciente no tuviera antecedentes previos de SDRA o de lesión pulmonar aguda o lesión pulmonar previamente. Y el posible TRALI es aquel que tuviera estos mismos síntomas, pero que además de eso tuviera unos factores de riesgo que estos factores de riesgo son, llámese los mismos factores de riesgo para SDRA, que puede ser aspiración, inhalación tóxica, neumonía, contusión tóxica, casi ahogamiento, estados de shock o sepsis o traumatismo, quemaduras que pueden generar los mismos criterios clínicos, pero que y que en un contexto de relación a una transfusión podían generar confusiones. Ellos le llamaban posible TRALI. Actualmente, en el 2019, hicieron unas modificaciones importantes. Un grupo internacional hizo una redefinición del consenso del TRALI, y lo que partió fue que el TRALI lo clasificó en dos grupos, en dos grandes grupos. El TRALI propiamente dicho, y en el paciente que ha sido transfundido y que genera un edema pulmonar, pero que no cumple los criterios de TRALI como tal. Una cosa importante para ellos es el inicio agudo, es que la relación entre la transfusión y el inicio de los síntomas no debe ser menor a 6 horas, que eso es esa es la característica clínica más orientativa hacia el TRALI. Fuera de eso, además de haber signos de desaturación o hipoxemia como tal, y los hallazgos bilaterales radiológicos. Se hizo aquí ya estos hallazgos bilaterales, pues ya no solamente se limitó a estudios radiológicos, sino que también se pueden hacer con evaluaciones ecográficas o con la realización de una tomografía. Y es importante, sin relación temporal con un factor de riesgo alternativo de SDRA, más que todo que era el propiamente TRALI tipo 1. El TRALI tipo 2 se consideraba aquel paciente que tuviera factores de riesgo de SDRA presentes. Sin embargo, este paciente, a pesar de eso, no se le había diagnosticado SDRA o tenía un SDRA leve y que hubiese hecho un deterioro agudo en las primeras 6 horas. O sea, en las primeras 6 horas había presentado su hipoxemia, igual, y todas las características clínicas como tal. Y a diferencia de este TRALI tipo 2, en comparación con el TRALI tipo en relación al TRALI, con relación al SDRA, es que el TRALI tipo 2 iba a tener una resolución del cuadro aproximadamente a las 12 horas después de la transfusión, mientras que uno vemos que con el SDRA, pues el cuadro podía aparecer antes de la evolución y el paciente iba a deteriorarse, pero persistía posterior a la transfusión, que es uno de los edemas pulmonares que pueden estar relacionados al TRALI como tal, como es el propio SDRA propiamente dicho, o la sobrecarga hídrica como tal, que está relacionada, que es lo llamado TACO, y el cual no se puede, muchas veces no se puede distinguir. Y también encontraban otros criterios como la disnea asociada a transfusiones, que es aquel paciente que presenta edema pulmonar y que ocurriera, pero a diferencia de que ocurriera 6 horas después de la transfusión, y estos pacientes realmente
No es un TRALI, pero sí se le están haciendo hemovigilancia para buscar si está relacionado más a eventos leucocitarios como tal. Otro fenómeno que vemos ahora sí es el síndrome del halo injerto. Esto fue planteado más o menos a principios del año 2000. Se trató de hacer una definición uniforme al respecto y que tratara de incluir 3 criterios como tal mayores y 3 menores. Esto se ve más que todo en el trasplante de células madres hematopoyéticas y que se puede ver durante la fase de recuperación de neutrófilos. Y los signos clínicos y síntomas frecuentes son la fiebre, erupción cutánea y edema pulmonar no cardiogénico. La lesión inmunitaria en estos pacientes se atribuye a interacciones celulares y de citoquinas asociadas con la recuperación de recuento de neutrófilos en los pacientes neutropénicos como tal. Nosotros vemos que los criterios, trataron de establecerse unos criterios, como había comentado, en criterios mayores y criterios menores, la presencia de todos los criterios, mayores, o por lo menos uno de los criterios mayores y 2 de los criterios menores, en un periodo menor a las 96 horas del inicio de los neutrófilos, era la característica clínica que daba para considerar que esto era relacionado con el síndrome de injerto contra huésped. En estos pacientes vemos que estos criterios mayores están dados por la temperatura mayor a 38 grados, la presencia de una erupción eritrodermatosa que representa aproximadamente, pues debe representar a más del 30% de las lesiones en el cuerpo, y el edema pulmonar cardiogénico. La disfunción hepática en los criterios menores está dado más que todo por una disminución de las bilirrubinas o un aumento en las bilirrubinas o un aumento en los niveles de transaminasa hasta 2 veces de lo normal. Los signos de falla renal característicos ya por falla renal o incremento del peso mayor al 2.5 del peso corporal inicial. Esto es para los que no se cree que no pueda tener hipervolemia como tal. La encefalopatía transitoria sin explicación alguna de otra etiología también estaba relacionado con ella. Nosotros vemos en este paciente, este es un síndrome de injerto de un paciente con linfoma de Hodgkin que tenía una enfermedad hepática crónica y que le realizaron un trasplante autólogo. Aquí vemos la característica, como vemos más, es que hay más opacidades confluentes, en el área peridial, en el TAC se ve más que todo, se ven más opacidades confluentes en el área peridial, mientras que en las áreas periféricas la vemos como menos, un poco más claras. Este fue un caso de un paciente que falleció a los 19 días después de establecido el cuadro. Podemos ver acá. Otras causas como tal son las relacionadas con las drogas. Hay un espectro como tal que va de neumonitis intersticial hasta hemorragia alveolar aguda, descrito en estos pacientes, y este cuadro va evolucionando en la medida que va pasando, va dando el tiempo. Las neumonitis intersticiales como tal son manifestaciones de acumulación de sangre, puede ser sangre, pus, líquido, células o proteínas dentro del parénquima pulmonar. Las imágenes son inespecíficas y generalmente el paciente puede estar asintomático, pero si encontramos un paciente que está en proceso de un SDR o de dificultad respiratoria y encontramos estos hallazgos, pues nos orientarían hacia ellos, y más que todo el antecedente de la quimioterapia, que se ve más que todo con la bleomicina y que se ve mucho con la bleomicina y el metrotexate, que son dentro de los quimioterapeutas que podemos usar, que podemos encontrar como hallazgos de estas lesiones. El manejo más que todo de esto es tratar de retirar el fármaco que desencadenó este cuadro. Si hay deterioro, pues hacer el soporte de la falla ventilatoria y en lo posible hacer vigilancia clínica del mismo. Acá vemos estos casos que vemos acá. Ya son pacientes adultos, un paciente adulto con mieloma múltiple que recibió el bortezomib,
en los puntos A y B. Y en los puntos C es un paciente con linfoma de Hodgkin que recibió el esquema de adriamicina, ablomicina, blastina y dacarbazina, y que se pensó que fue la ablomicina como el desencadenante de esa neumonitis intersticial. Es importante mirar por qué ocurre esto. O sea, ya inclusive lo habíamos hablado en una charla de la semana pasada de fisiología. Aparte de eso, es que la mayoría de las reacciones de la droga están dadas en dos grupos, en dos grandes grupos. La primera está dada por la toxicidad, el efecto directo de la droga, que va a generar daño endotelial y daño epitelial como tal. Esto va a estar relacionado con incremento de los radicales libres, una alteración en la permeabilidad endotelial, alteración pulmonar de los fosfolípidos, y puede haber otros fenómenos de droga a droga que van a facilitar este daño. Por otro, algunas veces esta droga es procesada, metabolizada, y también va a generar estos efectos tóxicos directos posteriormente, y esto ya individualizando los pacientes, si hay grupos de pacientes que pueden generar algunos efectos como tal. Hay otro concepto que es la teoría, las que son mediadas por efectos inmunológicos, en las cuales casi todas participan las células T. Lo que sí cambia es cómo actúa. La primera es, la droga puede ser unida a una proteína y formar un antígeno, y esto va a activar las células T y luego las células presentadoras de antígeno, y va a generar la reacción inmunológica como tal que se encuentra acá. Otra es que en un paciente, y esta es una de las tesis más planteadas, especialmente en los pacientes oncológicos, es que hay una condición de daño o una situación química de estrés celular. Eso puede ser producto de la inflamación, producto de la misma quimioterapia como tal, y esto, este daño o muerte como tal va a favorecer la producción de señales de peligro, y va a comenzar a permitir una activación más de los CD8, y va a facilitar más la activación de las células presentadoras de antígenos, que van a llevar a mayor producción de liberación de carga citoquínica, de citoquinas. Esta la habíamos contemplado también, la unión de lo directa del mismo fármaco químicamente inerte contra las células T, que pueden llevar a una activación de las células presentadoras de antígenos, y algunos fenómenos como tal, como que no hay un reconocimiento de las drogas, y esto va a generar más que todo efectos de liberación de citoquinas, o algunos medicamentos que producción de algunos medicamentos usados como el rituximab, que van a favorecer una estimulación de la leucocitosis, y va a generar potencialmente un daño inflamatorio asociado. Ya siguiendo en esa extensión, vemos de la neumonitis intersticial a una neumonitis organizativa criptogénica, que más que todo tiene un patrón de infiltración en los bronquiolos distales. En la primera, más que todo, si lo vemos acá en esta zona, los bronquiolos respiratorios y a nivel de los alvéolos, porque ocurre más que todo en la zona de tejido inflamatorio de granulación polipoide. Las imágenes que nosotros vemos son consolidación predominantemente en la de distribución periférica, subpleural y a nivel peribronquial en las imágenes. Esto es más que todo, lo podemos estar relacionando más con quimioterapia tipo bleomicina, ciclofosfamida o everolimus. Y la intención, como en este caso, aunque en este tipo de lesión sí podemos considerar es inicialmente tratar de retirar el fármaco, pero también en algunos de estos quimioterapéuticos puede ser usado el uso de los esteroides. Por último, bueno, encontramos en este otro punto intermedio la disfunción alveolar difusa. Esta es causada por una leución, ya hay una leución propia de los neumocitos tipo 2 y de las células endoteliales de los alvéolos, y esto va a formar
en las imágenes del TAC opacidades en vidrio esmerilado, lesiones homogéneas, heterogéneas como tal, y que se pueden ver tanto en las radiografías como en el mismo TACAR. Los agentes igual siguen, pueden ser los potenciales, son la bleomicina, la carmustina y la ciclofosfamida. En este caso también pueden, esta es la manifestación clínica de la toxicidad por atra como tal, que aquí vemos en este cuadro, y es un paciente que presentó una leucemia promielocítica que desarrolló disnea al tercer día del inicio con el atra y comenzó a presentar estas opacidades posteriores que ustedes están viendo. El paciente murió, llegó a una hemorragia pulmonar y falleció al 9º día de instaurado el tratamiento. Esto es una posibilidad que puede ocurrir como tal. Y por último, la hemorragia alveolar difusa, que está causada por los daños a los capilares alveolares y está asociado con capilaritis. Ya este es como el último estadio de las lesiones por quimioterapia en ese espectro en que vemos de neumonitis intersticial hasta este último que es la hemorragia alveolar difusa, y se caracteriza porque hay clínica también de hemoptisis asociada. Y las áreas, en estos pacientes hay áreas bilaterales de opacidad en vidrio desmerilado y que pueden estar dispersos o difusas. Las principales causas igual siguen siendo la ciclofosfamida, o sea, en los pacientes de tumores sólidos se pueden encontrar la citarabina, la mitomicina y los platinos. Este caso que vemos acá es un paciente que tuvo, que mostró muchas opacidades difusas y que estuvo asociado con el uso de citarabina, que lo presentó como tal. Hay otros grupos de medicamentos, aquí es un resumen que como para siempre pensarlo, la bleomicina está más relacionado con la hemorragia alveolar difusa, la bronquiolitis obliterante y muestran hallazgos radiológicos, se ve muy baja frecuencia, el busulfán cuando se usa se puede ver en un 50% y está indicado más que todo en las leucemias mieloides. Los factores de riesgo de ellos son pacientes pediátricos. El manejo más que todo se puede considerar los usos de corticoides como tal. Las nitrosudurias, que también se ve frecuente en los pacientes, estos efectos se pueden ver más frecuentemente en los pacientes trasplantados y que se ven también en los tumores con enfermedades de Hodgkin o tumores del cerebro, pues pueden llevar a conllevar hemorragia alveolar difusa o neumonía intersticial. Sus hallazgos radiológicos fueron ya los descritos, un patrón reticuloanular en la radiografía de tórax, y existen unos grupos especiales que pueden responder al uso de corticoides. Nosotros tenemos que mirar que a pesar de que yo he dicho que todos estos pacientes han fallecido, o la gran mayoría, la historia que nos está mostrando, especialmente en las unidades especializadas oncológicas, es que de pasar de 100% de mortalidad, se ha ido bajando inclusive a un 40%. Entonces se hace importante de que hay que trabajarle a estos niños, hay que pensar cómo hay que hacerle sus intervenciones, se le pueden ayudar, hay supervivencia en ellos, a pesar de que es una condición muy crítica. Esto inclusive, fue una presentación de un mismo hospital, en un solo hospital, y que mostró cómo en evidencia histórica fue disminuyendo su prueba de mortalidad, y en comparación con que fueron varias cortes de estudios, se ha demostrado que con el pasar de los años, en diferentes UCI y en diferentes presentaciones han llegado a tener supervivencias mucho más altas, que inclusive llegan al 80%, y eso es un punto importante para seguir trabajando en los pacientes. Algunos datos que hay que resaltar en los pacientes con SDRA, y es que, por ejemplo, en este estudio mostró que no se ha podido encontrar un hallazgo, un índice de score de mortalidad como tal que pueda ayudar a descifrar si el paciente va a sobrevivir o no. Mucho de esto porque la mayoría de estos scores van a dar índices de mortalidad altos para los pacientes con cáncer. Lo que se ha encontrado con más frecuencia es que la presencia de disfunción multiorgánica versus la no presencia de disfunción multiorgánica es como el factor de mayor protección. Si no tienen tanta disfunción multiorgánica, pues tienden a tener una mayor supervivencia en los pacientes oncológicos.
Este estudio que se evidenció que es más enfocado hacia la neutropenia, demostró que varias cortes que se han encontrado SDRA con recuperación de neutropenia, encontró que la no recuperación de la neutropenia incrementaba la mortalidad. La neutropenia es un factor de riesgo de SDRA en torno a la recuperación de la neutropenia. En este estudio como tal, sí encontramos que si hay neutropenia y persiste la neutropenia y la neutropenia se hace muy prolongada, pues incrementa la mortalidad en los pacientes con SDRA. Encontramos que si a pesar de que si usamos, encontramos que el paciente comienza a tener una recuperación inmunológica y neutropénica mucho más rápida, más acelerada, puede incrementar más la mortalidad asociada al SDRA. Y los pacientes y el último estudio que dice que fue una corte retrospectiva también con 62 pacientes neutropénicos mostró que la neutropenia prolongada tiene un mayor riesgo de presentar el SDRA. Entonces uno queda como que en la primera fase, o sea, si todos los pacientes son neutropénicos, pues lo mejor sería tratar de estimularlos, pero entonces lo que se ha encontrado es que tratar de estimularlos con factores estimulantes de colonias, en los dos estudios que se han encontrado, han mostrado de que no tienen un beneficio como tal en el manejo de los pacientes en la UCI, perdón. Entonces es importante, no es una opción, no es una buena opción considerar eso. Otra cosa importante que se ha presenciado es la presencia de la recuperación de neutrófilos. Nosotros vemos que los pacientes oncológicos, la terapia siempre va a dar un impacto directo a nivel de los leucocitos y que va a estar dado más que todo por leucopenias asociadas. Entonces nosotros hemos visto de que esto, como había dicho en un principio, tener unas neutropenias prolongadas podía generar un incremento en la mortalidad en la falla respiratoria, pero también se han encontrado estudios de que una recuperación rápida de los neutrófilos podían conllevar, como lo vemos en esta imagen, un empeoramiento como tal un empeoramiento de la falla respiratoria asociada. Esto está, hay varias teorías que se han planteado. Uno es el síndrome de reconstitución inmune, pero he encontrado esta que no solamente se aplica a la recuperación de la neutropenia, el incremento de los neutrófilos, sino que también se observa en los eventos del TRALI. Nosotros vemos que los neutrófilos generalmente se encuentran desensibilizados. O sea, si uno se pone a mirar los neutrófilos se encuentran en gran parte a nivel del volumen sanguíneo. En ese volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo a nivel de los pulmones es casi el 50% de la circulación como tal. Entonces, si hay una activación de neutrófilos o alguna lesión asociada, fácilmente puede haber una inflamación a nivel del pulmón. Cuando el pulmón se encuentra normalmente sano, como vemos en la imagen, pues realmente el pulmón trata de generar un proceso de sensibilización mediante citoquinas que va a permanecer inactivo este proceso, estas potenciales neutrófilos. Pero si lo vemos que hay condiciones como la sepsis, como vemos en esta imagen, donde hay una lesión endotelial asociada y que ya ese endotelio no puede cumplir esa función de desensibilización de los neutrófilos, pues puede favorecer a que ocurran activaciones de los neutrófilos como tal. Esas lesiones primarias, esos efectos primarios, si hay una afectación que ya es propiamente directa del pulmón, como se ve por muchas de las causas explicadas, entre ellos los quimioterapéuticos que hemos visto previamente, y hay un paciente que comienza a hacer recuperación de neutrófilos, podemos ver de que puede hacer a su vez por un fenómeno llamado segundo golpe o segundo hit, que va a generar un aumento en la inflamación de los neutrófilos, de una inflamación a nivel del parénquima pulmonar. Y este es el riesgo mayor que se encuentra, uno de los riesgos que se encuentran en el por qué los neutrófilos, el incremento de los neutrófilos o inclusive un incremento rápido de los neutrófilos en un paciente que se encontraba neutropénico previamente y que tenía SDRA puede generar un fallo como tal y un deterioro respiratorio. La supervivencia que se encontró en algunos de estos estudios, por ejemplo en este de Mocar, encontró que en 72 pacientes con neutropenia
febril, encontraron que la terapia antibiótica activa y la detección antibiótica, la detección de la, de, perdón, la detección de la identificación bacteriana y el uso de que la quimioterapia no fuera de segunda o tercera línea, sino de primera línea, llevaba una mayor supervivencia en estos pacientes. En el 2008 también se presentó un estudio corto donde mostraba que la presencia de monocitos circulantes se podía desactivar en el SDRA con neutropenia como tal, que también lo podemos ver. El uso de ventilación mecánica no invasiva, pues la estrategia, bueno, para el manejo del SDRA, a pesar de todo lo que he comentado, las estrategias son muy similares a las de los pacientes no oncológicos, con algunos apartes que ya hemos comentado. Pero sí se plantea de que es una buena opción usar en estos pacientes ventilación no invasiva. En este estudio que vemos acá, que fue un estudio de 8 años, una unidad oncológica pediátrica donde clasificaron a 120 niños con SDRA que fueron ventilados y 120 ventilados invasivamente y 119 y 120 que no fueron ventilados. Encontró que los pacientes encontró que se hizo una evaluación de ellos, se encontró que los niños que estaban más graves eran los que se le hacían más intubación invasiva. Lo que fue preocupante de todas maneras fue que el 26% de los pacientes que tenían BNI podían requerir ventilación invasiva. Y por último, el criterio que más utilizaron para la ventilación no invasiva era la presencia o no de inestabilidad hemodinámica. Esta inestabilidad hemodinámica, si estaba presente, pues se consideraba como el principal factor de fracaso para la ventilación no invasiva, y eso era como que algo que para tener en cuenta en estos manejos. Estos pacientes salían mucho más rápido. Y vemos acá, estos pacientes los pacientes con ventilación no invasiva tenían una supervivencia un poco mayor que los pacientes con ventilación invasiva. Por ende, es una buena opción considerar como manejo, como tal, la ventilación no invasiva. Pero a pesar de eso, tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes que con ventilación invasiva y que tienen un riesgo como tal de que, o sea, si era un paciente, si tú lo clasificas ventilación invasiva y ventilación invasiva, la idea no es en ningún momento darle como, o sea, si el paciente va para BNI es porque tú lo vas a manejar con ventilación no invasiva durante todo el tratamiento. Pero si es un paciente que tú ves que ya lo ves con criterios de ventilación invasiva como tal desde un principio, sea porque tiene inestabilidad hemodinámica, sea porque ya tiene compromiso compromiso neurológico o otra falla, se ha demostrado de que los pacientes en este estudio lo que mostró más que todo, básicamente es que los pacientes que estaban ventilados con ventilación invasiva, si tenían mayor mortalidad, pero se encontró de que este grupo de pacientes, si tenían además asociación, que era un paciente que se iba a pasar de ventilación invasiva, se pasaba a ventilación invasiva, pues iban a tener un incremento de la mortalidad inclusive mayor que los pacientes que se consideraron desde el inicio la ventilación mecánica invasiva. Entonces, estas son cosas que hay que tener muy claro. O sea, es algo que va. La ventilación invasiva en el paciente con SDRA es un método de tratamiento, no es un método pero no es un método de reemplazo a la ventilación invasiva. Si el paciente la necesita, es mejor ser agresivo y hacer el tratamiento como debe ser hacia la ventilación invasiva. Nosotros vemos acá en este estudio de que la mayoría de los pacientes, y esto hacen un efecto de doble curva como tal, y vemos que esto está dado porque la mayoría de pacientes graves son los que se le van a ingresar ventilación invasiva. Entonces la mortalidad era más que todo mayor en la primera semana, en los primeros días. Si duraban más días, la mortalidad iba descendiendo, pero si ya duraba más de 15 días, otra vez la mortalidad se incrementaba. En este estudio que encontramos acá de ventilación
de ventilación. Este estudio son los mismos hallazgos del anterior y encontramos más que todo esos hallazgos de variedades respiratorias en las que encontramos que como tal la evaluación del PIN fue lo que más encontró relación con mortalidad en estos pacientes. Como conclusiones, yo dejo unas preguntas porque de todas maneras hay muchos estudios para plantear y que se debe hacer en los pacientes en el manejo de los pacientes de UCI que tienen SDRA y neoplasias. La primera es la diferencia de la mortalidad entre los centros atribuibles a diferencias en la práctica, como el momento de admisión en la UCI, la presencia de un hematólogo en el hospital y el volumen anual de casos. Eso hace referencia a que si la experiencia de clínica en unidades oncológicas puede haber una diferencia importante en el manejo de estos pacientes. La diferencia de mortalidad en los centros es atribuible a variaciones en la intensidad terapéutica o más específicamente decisiones inapropiadas de retrasar o retener o retirar algunos de los tratamientos. Es mejor iniciar la quimioterapia en la misma UCI o en la sala de hematología. Son como las grandes preguntas que quedo en el chistero, pues no son fáciles de responder, no se han podido responder como tal, pero esto me lleva a unas conclusiones, que lo más importante es individualizar cada caso de paciente oncológico con SDRA. El SDRA en paciente oncológico es una enfermedad muy compleja, pero como podemos ver, no es incurable, pero no es incurable. Ya vemos que hay signos de que hay una mejora en la mortalidad en los pacientes. Tenemos que recordar que no estamos solos, la ayuda de un oncólogo, hematólogo, pediatra en el equipo interdisciplinario es muy importante. Considero que los aprendizajes tomados de la SDRA en general pueden ser aplicados en los pacientes oncológicos, pero siempre es importante anticiparnos ante eventuales situaciones que pueden presentarse en el paciente oncológico, como los antecedentes de quimioterapia que se te presentan en ellos, el evento de las reacciones transfusionales que están asociadas en estos pacientes, y que como intensivista en formación es importante pasar una pasantía en una unidad oncológica porque esto nos va a orientar mucho hacia el manejo y tener una visión del paciente oncológico sí es importante realmente, y en especial porque se está incrementando la frecuencia de pacientes oncológicos en unidades de cuidado crítico general. Una de las razones por las que se presentó esta charla es porque mi trabajo de grado está orientado hacia una caracterización de los pacientes pediátricos que presentaron SDRA y en una unidad oncológica, más que todo. Y el objetivo era hacer las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes pediátricos con SDRA admitidos en una UCI colombiana especializada en la atención de pacientes oncológicos. Muchas gracias.